dos países vecinos separados, pero también unidos por una reducida extensión de agua, entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, los únicos cuyas orillas están bañadas por ambos mares. Esta vecindad ha entrelazado su historia y su cultura, al punto de haber estado ambos varias veces a lo largo del tiempo bajo la misma influencia externa e incluso bajo un mismo gobierno. Desde la más remota antigüedad, los intercambios humanos y materiales han sido la tónica que ha regido el devenir de ambos lados del estrecho de Gibraltar, cuyas orillas son visibles en los días claros desde el otro lado. También fueron las tierras donde acababa el mundo antiguo, desde el cual se asomaba a lo maravilloso y a lo desconocido. A lo largo de distintos periodos, desde la prehistoria hasta los inicios de la Edad Moderna, esta exposición recorre una relación única, forjada por la vecindad y, en algunas ocasiones, también por las dificultades de comunicación entre ambas riberas. La colección de bronces del Marruecos antiguo sorprende por su número, su calidad y su diversidad. Cubre una larga historia desde la época fenicia hasta la llegada del Islam. Estos bronces constituyen obras de arte en forma de estatuas honoríficas, muebles, vajillas, equipos militares u objetos de vida cotidiana, que nos han llegado casi intactos o en estado fragmentario. Con el paso del tiempo, estos objetos han perdido gran parte de su brillo. Su apariencia actual es engañosa. Las condiciones de enterramiento y los fenómenos de corrosiones a los que están sometidos han alterado su tono original, a menudo dorado y brillante. Se trata en su mayoría de objetos de importación que no parecen evocar una tradición local. Septimio Severo fue el primer emperador romano de origen norteafricano, que ejerció un despótico poder imperial. La evolución del Imperio romano condujo con el tiempo a la asunción de un papel político cada vez más relevante por parte de familias y personajes procedentes de las diversas provincias del imperio. El ascenso hasta el trono imperial por parte de las élites de origen provincial formó parte de un proceso de integración gradual, en el que Roma perdió el carácter de ciudad-estado conquistadora, para convertirse en la cabeza de un extenso imperio, que albergaba en su seno grandes diferencias étnicas y culturales. En este proceso, cabe destacar la personalidad de algunos emperadores hispanos, que como Trajano o Adriano fueron artífices y testigos del momento de apogeo del imperio. Entre los emperadores de origen africano destacan Septimio Severo y Caracalla, siendo este en su breve reinado quien extendió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio. Bajo un mismo imperio, durante más de 3 siglos, Marruecos y España, Mauretania, Tingitana e Hispania en aquel momento formarán parte de un mismo contexto cultural y político, el Imperio Romano, lo que va a generar inevitablemente uno de los momentos de mayor contacto entre ambos. Es también una de las épocas más ricas en cuanto a producción artística y legado patrimonial. El dominio de Roma sobre todo el entorno mediterráneo no fue únicamente político y económico, sino también social y cultural. En un plazo relativamente breve, las poblaciones de las diversas regiones absorbidas por el imperio irían asumiendo estructuras, modas y pautas de comportamiento, procedentes directamente del modo de vida romano. Esto se tradujo en la aparición de nuevas ciudades y en ellas casas y espacios públicos, con todo un conjunto material a la romana, desde sencillos objetos cotidianos como la cerámica, hasta elementos de prestigio, como bronces o imágenes de divinidades, se produjeron en cantidades prodigiosas. Todo ello es aplicable a los territorios de Mauretania Tingitana e Hispania, dos ámbitos deseosos de consumir y adoptar el modo de vida romano. Paralelamente, las redes de intercambio
tejidas a todo lo largo y ancho del imperio, proporcionaron objetos de importación para las capas más pudientes de la sociedad. A través de un recorrido organizado en 6 ámbitos, el visitante podrá contemplar un conjunto excepcional de 335 piezas arqueológicas, de gran relevancia para el patrimonio de ambos países, destacando de entre todos los bronces escultóricos procedentes de la antigua ciudad romana de Volubilis. Existe desde la antigüedad un mito e imagen de España y de África. Antes de ser conocidas como lugares reales, las tierras más allá del estrecho fueron un espacio mítico, situado más allá de la experiencia de los hombres. Asomado a aquel océano bravío, los antiguos imaginaron tierras repletas de riquezas y situaron en ellas su paraíso terrenal, poblado de árboles mágicos y animales fantásticos que los guardaban. Es el mito transmitido por los griegos del fabuloso jardín de las Hespérides, ya existente en otras culturas mediterráneas. Una vez conocidas y exploradas, al menos en parte, en época romana, la península ibérica y África mantuvieron esa consideración de tierras ricas y, en algún caso, exóticas, que sus alegorías transformaron en imágenes de animales y frutos de la tierra. Los productos hispánicos, como la producción vinícola de la provincia tarraconense y los aceites de la Bética, llegan en ánforas como estas a numerosas ciudades de la península itálica, norte de África y Asia Menor. Del norte de África son estos jarros cuenco y fuente de terra sigillata africana, de los siglos II y III después de Cristo. Pertenecen a la vajilla de mesa y son formas tanto abiertas como cerradas, que aparecen muy frecuentemente en los yacimientos arqueológicos norteafricanos. Los principales talleres de esta cerámica se encuentran en la zona de Cartago, actual Túnez, y comienzan a producirse siguiendo los modelos itálicos. La etapa de mayor esplendor y calidad de la terra sigillata africana es el siglo II, y se exportan a todas las zonas mediterráneas. Lucernas adornadas con decoración estampada. El centro de esta lámpara está ocupado por la imagen de un pelícano, delante de los barrotes de una jaula. La importancia de las tierras hispanas y norteafricanas en el devenir del Imperio Romano se encuentra ilustrada a través de los emperadores de estas nacionalidades, que alcanzaron el poder, y de las monedas que acuñaron. También encontramos en esta sección piezas que nos hablan de la vida cotidiana y los aspectos culturales compartidos por ambas naciones en el seno del mundo romano, con especial atención al incesante comercio interno y a la legislación común, recogida en magníficos ejemplares de tablas legales realizadas en bronce. Hércules, como imagen de culto doméstico, es una copia romana del Heracles de bronce, realizado por Mirón para el santuario de Hera en Samos. En este anillo, Minerva está representada de pie con la cabeza hacia la izquierda, tocada con casco y vestida con una larga túnica. Sello con una empuñadura en forma de anillo, que lleva en su chatón las letras LV. Rasgos severos, densa barba y cabellera ceñida por triple corona laureada. Joven dios con globos plateados de plata en sus ojos y cabellera ceñida por triple corona laureada. Las 17 figuras talladas aparecen dispuestas en 2 registros superpuestos y en múltiples actitudes. Se encontró en 1930 y formaba parte en origen de un elemento compuesto de varias piezas de hueso, a modo de empuñadura, correspondiente a un objeto desconocido. El rostro de este pequeño retrato de Juba II se encuentra mutilado. El cabello está ceñido por una banda anudada sobre la nuca, cuyos extremos caen sobre los hombros.
Este fragmento de relieve representa a 3 soldados en actitud de marcha con pequeños escudos redondos. Fragmento de un entablamento decorado con una guirnalda estilizada formada por follaje compuesto con brácteas, volutas y flores. Este tipo de estelas son características de volubilis y presentan una estructura similar, de forma rectangular con frontón. En el centro una figura de pie masculina o femenina, en diferentes actitudes. Tumbado sobre piel de felino que recubre casi todo el plinto, con la mano derecha sujeta un cántaro de 2 asas. En el extremo derecho, un anciano se encuentra recostado sobre una cama, sosteniendo en su mano una pátera. En una mesa redonda se encuentra servida la comida. Fragmento de una composición representando la inundación del delta egipcio. Un cocodrilo emerge de las aguas y se abalanza sobre un joven desnudo apoyado contra una palmera. Representa a una divinidad masculina agreste, asociada con la tierra, la selva y los bosques, como el dios Silvano. El arqueólogo español César Luis de Montalbán desarrolló su trabajo en Marruecos entre los años 1918 y 1959, dirigiendo excavaciones en Tánger, Larache y Tetuán, hasta 1936. Las piezas halladas en estas excavaciones dieron origen en 1931 al actual Museo Arqueológico de Tetuán, enviando una pequeña selección de materiales al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Montalbán era un militar pionero de la arqueología española en el norte de Marruecos. Fue el fundador y primer director del Museo de Arqueología de Tetuán. Estas láminas forman parte de un conjunto de copias correspondientes a 12 ilustraciones, que Montalbán debió realizar con destino a la memoria de sus excavaciones nunca publicada, y que recogen los principales hallazgos materiales realizados en Lissus, conservados en el Museo Arqueológico de Tetuán. La descomposición del Imperio Romano en Occidente dio lugar a la llegada de diversos pueblos bárbaros a la península ibérica, entre ellos los visigodos, que se acabarían estableciendo y creando un reino con capital en Toledo, que perduraría hasta su derrota por los primeros contingentes musulmanes que atravesaron el estrecho a comienzos del siglo VIII. Antes habían pasado por tierras peninsulares los vándalos, que derrotados por los visigodos acabarían pasando a África, donde establecerían su reino en las antiguas provincias romanas de Mauretania y Cirenaica, hasta ser derrotados por los bizantinos. Es necesario para el final de un imperio hacer referencia al intento de reconquista de amplias zonas de Occidente, llevado a cabo por el Imperio Romano de Oriente bizantino, durante el reinado de Justiniano el Grande. La aparición y rápida expansión del Islam por todo el Próximo Oriente y las costas del norte de África alcanzaron a finales del siglo VII el Magreb. En el año 711 darían el salto a Europa, a través de la península ibérica, causando la destrucción del reino visigodo de Toledo y la transformación de Hispania en Al-Ándalus. Poco después, la sustitución del califato omeya de Damasco por el califato abasí, con capital en Bagdad, traería a la península a los últimos vástagos de la dinastía derrocada, que crearían un estado independiente y con el tiempo un califato propio con sede en Córdoba, que expandiría su influencia por tierras de Marruecos. Posteriormente, desaparecido el califato cordobés, serían sucesivas dinastías africanas las que intervendrían en los asuntos peninsulares y en la lucha contra los reinos cristianos del norte de la misma, hasta que a finales del siglo XIV
Estos conquistaron Granada, el último reino musulmán de Al-Ándalus, marcando un momento de desconexión entre ambas orillas del estrecho. Durante 8 siglos, la influencia islámica se dejó sentir en la península, transmitiendo todo un legado cultural y patrimonial que aún permanece en muchas regiones de la misma.